Buenas tardes a todas, todos. Estamos por dar inicio a una actividad de la semana virtual organizada con el FOREVI, el Foro de Rectoras y Vicerrectoras de las Universidades Públicas. Esta actividad lleva por título Memorias en clave de género, universidades y luchas antidictatoriales a 50 años del golpe. La idea es hoy, justamente decidimos realizar esta actividad en conmemoración de las luchas antidictatoriales, dado que cada uno de los golpes de Estado atacó particularmente a las universidades públicas, a sus estudiantes, a el cuerpo docente, entre ellas muchas docentes investigadoras, muchas estudiantes mujeres, de manera que nos parecía que el mes de marzo ameritaba, entre otras actividades que el FOREVI viene realizando en torno a las memorias antidictatoriales, de las luchas antidictatoriales llevadas adelante por las universidades, también incluirlo en la semana virtual de UNIPE. Las universidades atravesamos un momento crítico que en esta oportunidad se expresa a partir de un desfinanciamiento enorme, que no solamente afecta de modo muy muy sensible al colectivo de trabajo docente y no docente de las universidades, sino que también implicó el desfinanciamiento total de la función de ciencia y técnica hace 2 años y, por supuesto, la calidad de la formación se va a ver sumamente afectada por esta condición que apunta nuevamente a la ruptura del vínculo pedagógico de una comunidad de promoción del pensamiento crítico, de la democratización del saber, como son las universidades, que, vale la pena destacarlo, concentran al 80% de los investigadores en sus casas de estudio. Entonces, el sentido que tiene esta actividad, y yo tengo palabras de agradecimiento a las rectoras y vicerrectoras que nos están acompañando, porque las universidades estamos haciendo un esfuerzo enorme, recién lo comentábamos, para sostener la vida universitaria, comenzando las clases, comenzando un conjunto de actividades, y sé que es un esfuerzo grande sumarse tareas, pero esta tiene un sentido muy particular, que es dejar una huella, dejar una evidencia del trabajo realizado, de los trabajos de investigación y de producción de conocimiento que desde las distintas disciplinas científicas permiten reconstruir y aportar a las luchas por las memorias de la represión y a formar capacidades analíticas y críticas para las lecturas sobre el pasado reciente, que es algo que constituye un interés muy particular de las universidades. Esto es, que nuestros estudiantes se apropien críticamente de ese pasado, lo resignifiquen desde el presente en un contexto de fuerte disputa por las memorias, y además atravesado, como estamos, por los medios, las redes como principales mediaciones informativas, de manera que se trata de dejar evidencia del trabajo sistemático, no solamente las luchas antidictatoriales, sino nuestros trabajos de investigación, cómo contribuyen a la reconstrucción historiográfica de esas memorias que
son las bases sobre las cuales se puede juzgar los hechos y dar continuidad a la justicia, o sea, a aquello que nos propusimos de un proyecto de país sustentado en el nunca más sobre las bases de memoria, verdad y justicia. Entonces, también lo queremos hacer desde una perspectiva federal y por eso distintas rectoras y vicerrectoras de distintas regiones del país nos están acompañando hoy. Y lo que vamos a hacer, lo que pensamos hacer, es ir haciendo como un recorrido por distintas referentes de las experiencias eh, transitadas por estas universidades en el periodo de la represión y después o actualmente, y dejar huellas, marcas, nuestro trabajo sistemático en esta dirección. Así que nuevamente el agradecimiento por participar de esta actividad, y le doy la palabra en primer lugar a Maru Leguizamón, que es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Luján. Les voy a pedir a cada una que cuando toma la palabra se presente y vamos siguiendo para dar continuidad a la presentación. Maru. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y todos que estamos acá presentes. Eh, Como bien dijo Ana, soy María Leguizamón, una sola corrección. Eh, ya culminó mi mandato como vicerrectora. Soy la actual secretaria de Planeamiento de la Universidad Nacional de Luján. Soy graduada de ella también. Y, y en realidad, como bien planteaba recién Ana, esto de lo singular que tiene que ver que estamos hablando ya de 50 a 50 años del golpe de Estado del 76, es decir, en poquitos días se cumplirá esos 50 años. Para recordar, para reflexionar y reafirmar un compromiso profundo con la democracia, los derechos humanos, la educación pública. Cada aniversario nos convoca a mirar hacia atrás, pero también a mirar hacia adelante, a preguntarnos qué hacemos hoy desde nuestras instituciones para que el nunca más sea una práctica cotidiana y no solo una consigna. En este marco, la Universidad Nacional de Luján tiene una historia singular, dolorosa y profundamente simbólica. Fuimos la única universidad argentina cerrada por la dictadura militar. Este hecho, que podría parecer un dato, es en realidad una marca identitaria de nuestra universidad. Hasta, hasta el 76, nuestra universidad surge, perdón, en el año 72. Hasta el 76 la UNLU era una universidad joven, con un proyecto académico innovador, interdisciplinario y fuertemente vinculada con su territorio. Una universidad que apostaba a nuevas formas de enseñar y de aprender, que promovía la participación estudiantil, que abría sus puertas a la comunidad, que se animaba a pensar un país distinto. Ese espíritu democrático, crítico y transformador fue leído por la dictadura como una amenaza. No era casual. Los espacios donde se piensa, se debate y se construye conocimiento siempre incomodan a los proyectos autoritarios. Un poco también haciendo referencia a lo que Ana planteaba acerca de la actualidad, ¿no? Digo, en este contexto difícil que atraviesa la universidad pública, vuelvo hacia el 76, el golpe militar del 24 del 76, no solo
interrumpe el orden constitucional. También se buscó desarticular espacios donde se gestaban ideas, debates, sueños colectivos. Y el cierre de la UNLU, que ocurre en el 79, no fue un trámite burocrático, fue un acto político, un mensaje disciplinador, una forma de decir que el pensamiento crítico, la autonomía universitaria y la participación social no tenían lugar en un país en que la dictadura pretendía imponer. Entonces ese cierre significó docentes desplazados, perseguidos, estudiantes vigilados, silenciados, expulsados, trabajadoras y trabajadores sometidos a controles y amenazas, proyectos académicos truncos, comunidades enteras privadas de la universidad y por supuesto también nos dejó la huella de 6 desaparecidos, de docentes, un no docente y una joven estudiante. Es decir, que la clausura de la UNLU no fue un acto institucional. Lo que provocó fue un vacío social, cultural, humano. Hay una... Cuando se produce la dictadura y cuando llega la intervención militar a nuestra universidad, el rector era Fermín Miñones. Cuando llega el militar, no recuerdo en este momento el nombre, le dice al entonces rector Miñones, ¿dónde están las armas? La respuesta de Miñones fue en la biblioteca. Es decir, las únicas armas que tiene una universidad son los libros. Y yo creo que eso es simbólico, ¿no? Eh, porque las huellas del terrorismo de Estado, como en todo el país, en nuestra universidad, hubo esas vidas interrumpidas que yo les decía, trayectorias quebradas, sueños arrebatados. Hubo personas que no volvieron, hubo familias que todavía buscan verdad y justicia. Entonces recordar esto no es un ejercicio de nostalgia ni de dolor por el dolor mismo. Es un acto de responsabilidad. Es reconocer que la universidad pública no es un edificio ni un conjunto de carreras, es una comunidad de personas y cuando esa comunidad es atacada, las heridas permanecen. Yo voy a intentar, no sé si lo voy a lograr, pero sí, en todo caso, después le voy a pasar a Ana unas fotos que eh, buscando justamente para estos momentos, a ver si tengo que ir a donde está la flechita, ¿no? Exacto, sí, sí. Donde está la flechita. Siempre tengo el problema. Hay una foto que no la, no, no, acá está la flechita. Evidentemente no, lamentablemente no lo puedo hacer. Se las voy a mandar para que las puedan incorporar. Eh, Hay una foto simbólica que es justamente la de las cadenas. Eh, no sé quiénes conocen mi universidad en Luján. Era una vieja estancia de los Alvear,
y por ende la entrada principal es una tranquera. Eh, entonces, esa foto que realmente es muy fuerte. No, perdón, pero acá me dice volver a la app, yo le voy a poner ok, no sé, este, Hola Mari, entonces digo, ¿cómo le va? entonces hablar, digo, de esa foto se las voy a enviar para esto. Esa foto es fortísima porque realmente allí eh, lo simbólico de esa foto tiene que ver con que, digo, no era esa cuestión solo administrativa que yo mencionaba hace un rato, sino que sin duda lo que te marcaba era el cierre más literal, ¿no? Lo más literal, esa foto de la tranquera, la universidad clausurada con cadenas, ese intento de silenciar el pensamiento crítico. Y luego encontré fotos de varias solicitadas de la época, y hay una que me hubiera gustado mostrarla, son los carnets que tenían los estudiantes. Y tal vez allí pueda estar la cuestión. Esos carnets, la foto del estudiante y en un costado el símbolo era el brazo, el puño cerrado del brazo en alto. Cuántos sueños frustrados, ¿no? Eh, y encontré, les decía, varias solicitadas. Obviamente no hubo, bajo ningún punto de vista, silencio. Es decir, frente al cierre no hubo silencio. Las primeras voces de la resistencia surgieron en declaraciones solicitadas de la fuga, entre las primeras adhesiones, más la lucha de los estudiantes y docentes en esos momentos, una huelga de hambre en las escalinatas de la basílica, las marchas. El símbolo nuestro era orgullosos de nuestra universidad. Y hoy seguimos siendo orgullosos de nuestra universidad. Decía, la Federación Universitaria denuncia públicamente que la clausura de la UNLU formaba parte de un plan más amplio de disciplinamiento y achicamiento del sistema universitario, y lo hizo en un contexto donde hablar tenía costos. También hubo pronunciamiento de docentes, investigadores, referentes del campo educativo, que advirtieron que la desaparición de la UNLU sería un retroceso para el país y para la democratización del acceso a la educación superior. Esa causa se volvió nacional. Firmas de eh, intelectuales, de artistas. Yo veía ahí las firmas de María Elena Walsh, de Sara Facio, de diversos artistas, periodistas, organizaciones sociales, sindicatos. Es decir, todos nombres que hoy forman parte de la memoria cultural argentina. Esas adhesiones mostraban algo fundamental, que la UNLU no era una universidad aislada, era un proyecto que valorado y defendido por amplios sectores de la sociedad. Por ende creemos que fue un acto de coraje y fueron también una forma de decir que la educación pública no se negocia. Intelectuales, un trabajo muy tanto de docentes que buscaban la reapertura de la universidad y se acercaba a la democracia, de visitar a todos y cada uno de los candidatos a presidente, sacándoles el compromiso que una vez vuelta a la democracia, eh, la UNLU se iba a abrir. Y
Y después de años de lucha llegó el día. Ese momento verdaderamente fundacional para la UNLU eh, se da el 30 de julio de 1984, donde la universidad vuelve a abrir sus puertas con la presencia del entonces presidente Raúl Alfonsín. Y en ese acto histórico, con la presencia de Alfonsín, como les decía, quedó claro que no se trataba de una decisión administrativa, como él mismo lo dijo. No era un acto de gobierno, era un acto de la democracia. La reapertura fue el reconocimiento a una comunidad que no se resignó, que defendió su universidad aún en los momentos más oscuros, que sostuvo con convicción que la educación pública es un derecho y un pilar de la vida democrática. Entonces, esa jornada no fue solo de celebración, fue una reparación, fue la recuperación de un proyecto que había sido injustamente clausurado, fue la demostración de que la memoria, la organización y la persistencia pueden más que cualquier intento de silenciamiento. Y así fue como el 30 de julio volvimos a reabrir nuestras puertas. Entonces podemos decir que a 50 años del golpe reafirmamos que la UNLU es y seguirá siendo un espacio de libertad, de pensamiento crítico, de inclusión y de justicia social. Porque la memoria no es solo recordar qué pasó, es sostener cada día la universidad que quisieron cerrar y no pudieron destruir. Gracias. Muchas gracias, Maru. Prometo mandarles las fotos. Bueno, y prometemos incorporarlas. Eh, bueno, Nora, si te parece, seguimos porque todavía de la Universidad de La Plata van a venir luego. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy interesante escuchar a Mari con la trayectoria, lo que vivenció la Universidad de Luján. En nuestro caso, la presentación tiene que ver con un hallazgo reciente, podemos decir. Ya comparto pantalla, a ver. Ahí estamos. Ustedes me dirán si se está visualizando. Perfecto, perfecto, Nora. Ok. Nora Bianconi, vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, perdón. A ver, ahí vamos, desde el principio. Bueno, la idea es compartir con ustedes algo que nos llenó de esperanza el año pasado, cuando recibimos una invitación por parte del Juzgado Federal número 3 de la ciudad de Córdoba para hacer una visita a un lugar que está en el medio de una reserva natural de La Calera, muy cerquita al ex centro de detención de La Perla. Yo lo que quiero es hacer un recorrido fotográfico y empezar un poquito con la historia, digamos, y la situación. Estas imágenes que vamos a ver, que son fotografías, porque fuimos solamente a tomar registros fotográficos, el ingreso fue restringido, a nuestra universidad se le otorgó un cupo de 5 personas, y entonces llevamos a un miembro de nuestro departamento audiovisual, que es Cecilia Grosso, una fotógrafa, que pudo registrar no solamente las imágenes, sino también el recorrido de lo que se iba sintiendo en ese momento, lo que íbamos viendo por primera vez, porque esto se abrió recién en septiembre, se dio a conocer a los medios de comunicación y en diciembre ingresamos. Ingresó un grupo reducido de personas, como ya dije, miembros del Poder Judicial, del Gobierno de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano,
las dos universidades que participamos con nuestros científicos en esta búsqueda de restos cercanos al centro de detención de La Perla, el ex centro de detención de La Perla, y organismos de derechos humanos. Fue muy emotiva la jornada, y para ponernos un poco en situación, este es el ingreso de lo que hoy es un museo de sitio de La Perla, que con dos establecimientos más conforman todo lo que fue la represión en la ciudad de Córdoba: La Perla, Campo La Ribera y la D2. Hoy son museos de sitio, museos de memoria. En La Perla en particular, lo que faltaba era contundencia en las pruebas respecto de lo que allí había ocurrido. Por lo tanto, esto es muy importante. Consideramos que es hasta un hecho histórico lo que promete, porque recién va a comenzar la tarea de trabajo con el banco de datos genéticos a partir de fines de marzo, y a continuar con los trabajos allí in situ. Este es La Perla, hoy como está. Esto para quienes no conocen el lugar, se hacen muchas actividades del ejercicio de memoria activa, especialmente desde el punto de vista pedagógico, la visita de los colegios, los talleres que se realizan allí y el recorrido que se realiza en ese lugar. Originalmente el predio fue un conjunto de estancias, por eso se denomina La Perla. Fueron expropiadas esas estancias en 1942 por el Estado Nacional para que allí se utilizara o se anclara el tercer cuerpo de ejército, tanto en ese predio que estamos viendo como en las zonas aledañas que hoy constituyen una reserva natural, La Calera, y donde dentro de ese sector, que son 14.000 hectáreas, se logró concentrar y descubrir hallazgos de restos óseos en 6 hectáreas, 4 de las cuales se trabajaron el año pasado. Esto es parte de lo que hoy es La Perla, un símbolo que es la casilla de vigilancia, porque el lugar era un lugar que pertenecía al tercer cuerpo de ejército. En Córdoba la represión no se visualizó, no se instaló desde 1976 a 1983, comenzó un poco antes, según dicen los historiadores cordobeses. Fijan el inicio con un golpe policial que ocurrió en 1974, conocido como el Navarrazo, que destituye a un gobernador constitucional, que fue Obregón Cano. Todo esto comienza entonces un poco antes en nuestra provincia y se articula el trabajo en red de estos 3 lugares que yo les mencionaba. El recorrido es lo que hicimos quienes participamos de esta visita. En primer lugar, entramos al campo, a la Loma del Torito, que es el lugar que yo les digo aledaño, donde se encuentra la reserva natural, y luego hicimos un recorrido por el sitio de La Perla, donde se realizó el acto oficial, donde se dio a conocer a la sociedad estos hallazgos que se habían producido. A partir de la actividad del equipo argentino de arqueología forense, que ha intervenido en muchísimos de estos hallazgos con anterioridad, pero que tiene la particularidad muy cercana para nuestra universidad, que participa un geólogo de nuestra Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el doctor Guillermo Sagripanti, el cual ha conformado con su equipo de investigación un georradar que permitió
concentrar la búsqueda en estas 6 hectáreas de las 14.000 que yo les mencionaba. Bueno, esto es parte de lo que es el recorrido del Museo de la Perla, del Museo de la Memoria. Está muy ligado a lo que en su momento fue la mega causa de la Perla. No sé si conocen algo muy rápidamente, voy a hacer una referencia muy breve a la mega causa de la Perla, que fue el 25 de agosto del 2016, donde se logra la sentencia. En realidad, la causa involucra también a los otros 2 lugares, tanto sea la de 2 que funcionaba en el centro de la ciudad de Córdoba, como Campo La Ribera. Se dicta sentencia, y es uno de los juicios más grandes que se realizaron por el terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, y se juzgaron crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados por más de 700 víctimas, que precisamente hoy se abre la esperanza para todos los familiares y los organismos de derechos humanos de poder recuperar y cerrar el duelo. Fueron varias condenas, 28 condenas que precisamente se logró con esta sentencia. En el mismo lugar se hace el recorrido, y parte del recorrido precisamente tiene que ver con estas muestras, ¿no es cierto?, de cada uno de los genocidas condenados. En parte del recorrido también está este lugar, que era el lugar donde se tomaba declaración cuando ingresaban los detenidos, y luego pasaban a otro lugar, como los baños, las duchas, los piletones. Este es un lugar también muy emblemático, porque allí encontraban a veces una voz de aliento o una comunicación entre las personas que estaban allí sin saber su identidad, sin saber quién estaba a su lado. Esta es la cuadra, el lugar donde estaban alojados acá, hacinados, los detenidos que eran llevados a la Perla. También está de la forma en que se ingresó cuando esto se convirtió en un museo de memoria. Se ha dejado parte de la mampostería también como estaba en su momento, aunque posterior, cuando termina la dictadura y comienza la democracia, este lugar se utilizó para soldados que concurrían al servicio militar. Por lo tanto, algunas de los edificios, de parte del edificio, del conglomerado de edificios, fueron cambiados. Pero la cuadra es uno de los lugares que se mantiene intacto. Y visitado por familiares, visitado por estudiantes, visitado por personas que van, conocen, tienen algún vínculo de aquellos que han pasado por la Perla, y otros que conocen la historia de estas personas. Se hace un ejercicio de pedagogía de la memoria muy importante, muy interesante. Llegando al sitio del Torito, que es la Loma del Torito, en plena Reserva Natural de la Calera, a ese sitio se llegaba en la época de la dictadura, en que funcionaba el ex centro de detención clandestino de la Perla, por 3 caminos. Esos caminos luego fueron borrados y creció el monte. Por lo tanto, en la primera etapa, que es la zona de hallazgos de restos óseos en esta zona, que se logra descubrir a partir de una fotografía satelital del año 79, donde el doctor Sagripanti comienza a mirar con mucho detalle cómo es el trabajo científico. Precisamente puede detectar que había habido movimientos de tierra.
Esos datos hacen que se comience a trabajar, se comience a investigar específicamente, se le dan noticia al juzgado que llevaba adelante la causa de enterramientos clandestinos, una causa que había comenzado en el año 2001. El juzgado federal número 3 entonces, en ese momento, estaba a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, y familiares de desaparecidos que presuntamente estuvieron en La Perla. Recién en el año 2025 se presentan en la causa como querellantes. Eso también es muy significativo, y de allí que acompañaron en esta visita y manifestaron de manera muy evidente la esperanza con la que se iban de este lugar y a partir de esta visita. Los primeros huesos humanos se encontraron de manera dispersa, estaban desarticulados, y había sido removido en varias oportunidades, que es lo que manifestaban las dos arqueólogas, y eran 3 personas en realidad las que compusieron este equipo y que van a seguir trabajando en el año 26, en este año. Los 3 coincidían que hay pruebas fehacientes de que el terreno fue removido en varias oportunidades. Y eso entonces da cuenta también de la intencionalidad de los enterramientos y refuerza la relación con el predio tan cercano de La Perla. En la segunda zona de hallazgos de restos óseos dispersos, se fue trabajando y se fue encontrando evidencia de un sedimento de relleno que alcanzaba una mayor profundidad. Como ustedes, si pueden observar, hay en esta parte como cortes, y esos son marcas de los dientes de las maquinarias que trabajaron in situ en la época de la represión. En el momento en donde se realizaba el enterramiento en fosas comunes, pero que luego se volvía a remover. Eso es muy importante, vuelvo a decir, no solo por las probanzas contundentes de lo que consiste en lo que consiste el hallazgo, sino además de una serie de desvalorización, podríamos decir, o disminución de la importancia del horror que se vivió en ese lugar. Las zonas o las actividades que las hicieron o las dividieron en 4 bloques, las 3 y 4, son estas precisamente: la búsqueda de alteraciones anteriores del suelo. Eso es fundamental, la posibilidad de probar el ingreso con maquinaria pesada, con remoción. En el año 79 es lo que se estima que también pudo haber sido la última intervención. Bueno, acá es el ingreso zona militar. Nosotros ingresamos, como les dije, en esta foto se encuentra el doctor Sagripanti, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, donde está la carrera de Geología, la directora de la carrera de Geología y el secretario del juzgado, donde está anclada la causa. Como ven, hay algunos carteles que dicen que es propiedad privada, y muy cerca de allí hay una pista abandonada, que también era usado en esa época. Esto es todo el terreno que se estuvo trabajando, porque como ven al fondo es todo bosque nativo, es una reserva natural, por lo tanto el camino se fue abriendo a medida que se iba encontrando evidencia a través del trabajo científico, del trabajo
realizado a partir de los equipos de la Facultad de Exactas, más precisamente en la carrera de Geología. También trabajaron becarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue un trabajo de un equipo muy reducido, con escasos financiamiento, como sabemos que ocurre muchas veces, si bien también intervino el gobierno de la provincia de Córdoba precisamente con el aporte de la maquinaria pesada, que es muy cara, para poder trabajar en el terreno, porque como ya dije, había que ir abriendo camino. Estas son partes de las zanjas donde se encuentran estas evidencias que mencionaba recién. Acá está el equipo trabajando, este es el equipo, las dos arqueólogas que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba y el doctor Saglipanti de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y por acá tenemos los lugares donde se hicieron las remociones, que son un poco más de 370. Yo, cuando tuvimos la reunión la vez anterior, en realidad son 470 trincheras y que todavía faltan 2 hectáreas más por remover. Son 10.000 metros lineales que se trabajaron. Esto da cuenta de una posibilidad de probanza contundente y de seguir avanzando en las tareas y poder lograr resultados positivos. Acá tenemos más evidencia en la fotografía. Todas esas lomitas son las trincheras, nuestro geólogo. Y esto es parte del discurso, es una extracción del discurso de María del Carmen Torres, que es representante, habló en el acto que se realizó en La Perla, y representante de los familiares querellantes. Ella dijo: necesitamos hacer el duelo y darle sepultura a miles de asesinados y asesinadas por el poder del Estado. Me pareció muy significativa la frase, porque realmente da cuenta de un posicionamiento respecto del tema. Familiares, organismos de derechos humanos también estuvieron recorriendo, como ya les dije, y bueno, también hicieron o dejaron registros fotográficos. Acá están miembros del Poder Judicial de la provincia, del Superior Tribunal de la provincia y también del Juzgado Federal. Era tal la importancia del hallazgo y de dar a conocer, dar publicidad al hallazgo, que no es muy frecuente que la justicia federal coincida con la justicia provincial en este tipo de temáticas. Nuevamente el equipo, aquí estábamos en la visita, ustedes pueden ver que no hay nada, estamos en el medio de la sierra, ¿no? Bueno, y luego esto, que es el zoom del sitio de La Perla, donde se realizó el acto oficial. Pueden ver en la primera fila está sentado el juez, que es el doctor Vaca Narvaja, y luego miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba. Está también la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, el gobierno de la provincia, junto con las universidades y con los científicos del equipo argentino de arqueología forense. Todas las fuerzas, incluidas las becarias y los becarios que trabajaron, lograron llegar a este día, que fue diciembre del 2025. Aquí está la representante de los familiares querellantes. Fue un momento muy emotivo. Realmente es cerrar un círculo, no, porque todavía hay mucha esperanza, sí, de poder cerrar los duelos individuales, familiares, particulares, pero
fue un momento donde se pudo decir realmente la Perla sí tiene que ver con los 30.000 desaparecidos. Realmente en La Perla sucedió todo lo que se dijo en los juicios, porque lo que faltaban precisamente eran este tipo de descubrimientos. Bueno, esto es cuando nosotros volvimos a nuestra universidad, se logró el grupo que participó, realmente seguimos juntándonos, seguimos trabajando, dando a conocer lo que se vivió en ese momento, poniendo el tema en agenda, seguimos haciendo docencia en el ejercicio de memoria, verdad y justicia. Esto es un extracto del comunicado del colectivo de familiares querellantes al cierre de la primera etapa de exhumaciones, que fue en noviembre del 2025, y solamente me pareció significativo lo siguiente. Escriben que el miércoles 26 de noviembre del 2025, a las 8:45 de la mañana, Loma del Torito. A esa hora llegamos, en un paisaje serrano de los que tanto conocemos, un monte en medio de las lomas con espinillos, molles. Vimos tierra removida ordenadamente, cientos de metros trabajados. En el lugar están geólogos, antropólogos, y podemos constatar que realmente hay un trabajo minucioso con el respeto que nuestros familiares merecen. El 10 de septiembre comenzaron las excavaciones y 5 días después ocurrieron los primeros hallazgos de huesos. Son resultados concretos, son pruebas contundentes de las desapariciones forzadas y de que los restos de nuestros familiares estaban en el lugar indicado. Ahora les toca al Estado, al Poder Judicial, a las instituciones, garantizar presupuesto personal, leyes, política y vías concretas para que la investigación no solo no se interrumpa, sino que se incremente los medios y se intensifique y acelere radicalmente la búsqueda. En el lugar, cuento esto que tiene un tono anecdótico, pero es muy, muy simbólico. Una abuela que pertenecía a un organismo de derechos humanos, llorando, quiso tomar la palabra en el medio de esa serranía y dijo: nosotros ayudamos, aunque sea con nuestras manos, ayudamos a excavar. Por supuesto, y dentro del comunicado me pareció muy significativo lo siguiente: junto con actores sociales y políticos de Córdoba, con el asesoramiento humano y técnico de la universidad pública. Eso me pareció muy significativo, me parece que es en los tiempos que nos tocan, que vamos transitando, el valor de la ciencia pública. Nuestro doctor Sagripanti, nuestro geólogo, es precisamente una persona que da cuenta de su trayectoria personal, formado en la universidad pública, formado como científico en la universidad pública, y a partir de esa ciencia pública, la contribución a esta causa tan importante del mantenimiento de los derechos humanos. El equipo trabajó muy en silencio al principio, pero con mucha expectativa, porque el hallazgo se produjo, como dice este comunicado, a los 5 días de haber comenzado las tareas, cuando desde el año 2001 se habían realizado intervenciones en el terreno, pero no se lograba dar con esta particularidad. Todo el potencial que tiene el lugar está concentrado en estas 6 hectáreas. Entonces, si eso no es una contribución de la ciencia pública, precisamente tiene dos miradas esto: la contundencia de las probanzas, de las desapariciones forzadas que realmente ocurrieron y que ocurrieron en cercanías a la Perla y en vinculación directa con la Perla, y por el otro lado, el valioso aporte que hace la universidad pública a este tipo de temáticas. Bueno, esto simplemente para terminar: cada derecho, todos los derechos, memoria, verdad y justicia.
Muchísimas gracias, Nora, por compartir esto con todos y todas. Mercedes Leal, vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, y Liliana Vergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, van a compartir con nosotros la experiencia que vienen haciendo las universidades del norte argentino, del Gran Norte. Bueno, muchísimas gracias. Muy fuerte poder hablar luego de tamaño testimonio que muestra efectivamente lo que pasó en nuestro país y a 50 años de la dictadura cívico-militar en la Argentina, nos permite justamente evocarla para seguir trabajando fuertemente las políticas de memoria, como lo venimos haciendo, Ana, y como ha mostrado también la experiencia de la Universidad de Luján y tantas otras experiencias que sabemos ocurrieron en este país, con el asesinato del gran parte del pueblo argentino y que ha tenido fuerte incidencia en las casas de estudios universitarios, ¿no? Eh, Cada una de nuestras universidades tiene una trayectoria y un recorrido que fue haciendo a través de el aporte de estos científicos, la antropología, estos antropólogos que han hecho ese esforzado trabajo de identificación en las fosas comunes que se encontraron en las distintas provincias, y por otro lado también en ese esforzado trabajo que están haciendo las universidades permanentemente por visibilizar justamente lo que ha sido el terrorismo de Estado, ¿no? Eh, con, eh, con quienes lo han sufrido y fundamentalmente lo que muchas veces nos ha ocupado, que es la desaparición forzada de estudiantes, docentes, graduados, como es el caso de muchas universidades. Pero yo quiero referirme y, por supuesto, Lili va a completar muy bien algunas cosas. Escribí algunas cositas para no diluirme demasiado, pero digo, quiero hablarles de una experiencia virtuosa que tiene que ver con cómo esas experiencias virtuosas se gestan en el foro de rectoras y vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional. Porque esto surge de manera espontánea, porque estábamos siempre preocupadas y decidimos ocuparnos en muchas oportunidades, ¿no? No es la primera vez que nos juntamos para hacer una experiencia, y esto lo va a comentar Lili. Y en este caso, nos pusimos a pensar qué podemos hacer las universidades del Norte Grande, que tenemos un pasado común nacional, pero también tenemos una matriz que nos puede ayudar a trabajar algún tema que represente la construcción de un espacio colectivo, en donde la docencia, que hoy está sumamente castigada, que salió a defender la universidad en la calle, y que está permanentemente sometida a un conjunto de demandas, puede juntarse a trabajar, a escucharse, pero bueno, en el marco de una organización con ejes, temas, problemas y demás. Y la otra gran pregunta era, ¿cómo podemos hacer para que esta experiencia de jornadas académicas, que tienen la marca y el nombre de las Jornadas Académicas del Norte Grande, trabaje inscripta en los 50 años de la dictadura cívico-militar? Y nos ocupó un tiempo, y esto quiero contar, ¿no? Lo que somos de obstinadas las mujeres, cómo hacer para que estas jornadas que pongan el foco justamente en este actor fundamental, en esta actriz fundamental, también
nos represente volvernos a escuchar los mismos que solemos escucharnos cuando trabajamos el tema género y derechos humanos, sobre todo en estos tiempos de tanta, por parte del gobierno nacional, de estas políticas negacionistas, de estas políticas que van en contra de todos los derechos conquistados. Entonces, pensamos mucho el tema, pensamos que el oficio de la docencia universitaria hoy podía albergar, hablar de la formación docente, hablar del currículum y hablar de la democracia, ¿no? Y allí concurrimos 8 universidades del Norte Grande y aquí están las cumpas que estuvimos trabajando esto. Y para mí me siento tan orgullosa de haber sido parte de esta iniciativa porque ante esta adversidad que estamos viviendo, que están planteando una ley de financiamiento que reemplace la ley que ha tenido ese largo derrotero, 1.100 docentes universitarios se inscribieron para asistir a estas jornadas. Y esto da cuenta cómo este colectivo también está necesitado de estos espacios de encuentro, de estos espacios de escucha, le llamamos conversatorios. Va a haber conferencias centrales en un principio, actos y demás, pero toda la carnecita está puesta en los conversatorios, ¿no? Que son 4, y siempre dijimos nosotros que esas miradas y sentidos de la universidad pública tienen que ver con los compromisos que nosotros oportunamente asumimos desde el año 83, ¿no? Con el compromiso con las políticas de memoria. De una u otra manera, con más o menor énfasis a lo largo de los años, pero lo asumimos. Entonces, si se están cumpliendo 50 años del golpe cívico-militar, nosotros queremos justamente revisitar el rol de la universidad pública en la defensa de los derechos humanos. Dijimos también la democratización del conocimiento y la ampliación de ciudadanía, ¿no? Porque también decíamos, y en esto quiero destacar la coincidencia de política universitaria que hemos tenido, independientemente de los matices que cada uno y las posiciones que puede tener dentro del campo universitario, que pensar la universidad en clave de memoria no implica solamente recuperar hechos del pasado, sino lo que hace falta hoy es interrogarnos críticamente respecto del presente. Preguntarnos, decíamos, ¿qué universidad estamos construyendo hoy? ¿Para quiénes? ¿Y con qué horizonte de justicia social? Y en eso hemos tenido una tácita coincidencia porque nosotros sabemos que la dictadura que se instauró en el 73 tuvo entre sus objetivos centrales disciplinar el sistema educativo, desarticular, como dijiste, Mari, y como hizo alusión Nora, ¿no? Las experiencias pedagógicas y organizativas que justamente estaban promoviendo una educación crítica, popular, comprometida con las mayorías, ¿no? Y cómo esos institutos, esas investigaciones, estos investigadores que fueron perseguidos, cesanteados, detenidos, desaparecidos o forzados al exilio, eran esa masa crítica que habitaba nuestras casas. En la Universidad de Tucumán hay el registro que se lleva hasta ahora, hay más de 200 entre estudiantes y graduados detenidos desaparecidos. Hay un caso emblemático que es el estudiante un estudiante, Juan Carrera, que estamos por ponerle ese nombre ahora al comedor universitario que estamos inaugurando dentro de un par de meses, se lo sacó del aula, estaba rindiendo un examen. Y ese profesor es el que testimonió justamente en los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando aún hoy en nuestra provincia, ¿no?
Y sabemos también que justamente ocurría esto porque estos proyectos pedagógicos tenían que ver con concebir a la educación como una herramienta de transformación social. Y también pensábamos que, bueno, inscribir estas políticas de memoria en este trabajo de jornadas académicas, donde 8 universidades se van a encontrar en la Universidad Nacional de Tucumán, valía la pena recuperar las trayectorias de quienes sostuvieron con su militancia y su compromiso una concepción profundamente democrática de la educación. Entonces, tomamos la decisión que si bien hay muchísimas figuras sumamente relevantes que han sufrido los efectos de esta dictadura, identificar a 2 figuras que son altamente significativas para recordar a muchas otras, ¿no? A Isauro Arancibia y a Marina Vilte. Isauro Arancibia, eh, porque han sido justamente ellos 2 emblemas de la educación pública, de la lucha por los derechos humanos y del compromiso político con la construcción de una sociedad más justa. Hacíamos referencia a Isauro Arancibia, que es un maestro tucumano, que ha sido un dirigente sindical, fue secretario general de ATEP, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán, y una de las voces más firmes en la defensa de la escuela pública y de los derechos de las y de los trabajadores. Y fíjense que su asesinato ocurre el 24 de marzo del 76. Por eso siempre nosotros decimos, es el primer maestro asesinado por la dictadura cívico-militar, ¿no? Y nosotros queríamos justamente, a través de esta figura, trabajar en el espacio de estos conversatorios las políticas de memoria, porque simboliza la muerte, el asesinato de Arancibia, la voluntad del terrorismo de Estado de silenciar a quienes concebían la educación como un derecho social y como un espacio de organización colectiva. Y por eso también él encarnaba, y justamente lo asesinaron en la sede del gremio esa noche. Encarnaba una tradición pedagógica que estaba ligada a la justicia social, a la participación democrática, y bueno, a la convicción de que enseñar también es un acto político. Y del mismo modo que Lili va a desplegar un poquito más de análisis, también hablábamos de Marina Vilte, ¿no? Que es esa expresión latinoamericana de una de las mujeres y de la lucha de la docencia jujeña, militante sindical, y que ha sido una referente fundamental de CETERA. Quería decirles que traer estas 2 figuras, las historias de Arancibia y de Vilte, para nosotros, insisto, no es solo un ejercicio de memoria, sino también una forma de reconocer que la educación y la docencia han sido históricamente terreno de disputa política y cultural. Y bueno, hoy estamos asistiendo a un fuerte momento de disputa política y cultural que permanentemente se hace presente en las aulas de las universidades públicas, ¿no? Y por eso también reivindicar desde ese lugar que la pedagogía, el compromiso social y la organización colectiva nos convoca hoy, porque no solo estamos pensando en la transmisión de contenido, sino la construcción de sentidos, valores y horizontes de transformación, que es lo que estuvimos haciendo este tiempo cuando nosotros hemos pensado la transversalización de la perspectiva de género, la transversalización de las políticas de memoria, ¿no? Y también traer en estos conversatorios, ¿no?, las contribuciones que han tenido
en las universidades públicas muchas mujeres docentes, investigadoras y militantes que quedaron invisibilizadas en los relatos oficiales de la historia universitaria y sindical. Nosotros en Tucumán tenemos la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, tuvo una ingeniera interventora que en el 75 fue interventora y en el 76 la detienen y la desaparecen. Han pasado muchísimo tiempo hasta que se logró visibilizar la figura de una interventora de la Universidad Tecnológica Nacional, y que la propia universidad, digamos, ¿no? Recupere esa historia y memoria de una funcionaria del rango de esta ingeniera que además se reconstruyó su vida, lo mucho que hizo en ese tiempo tan complejo que ha sido un año antes del golpe cívico-militar. Bueno, como para cerrar y que mi querida compañera pueda complementar lo que decíamos nosotros, que a 50 años del golpe cívico-militar, la memoria se presenta para nosotros hoy en la universidad como una herramienta política y pedagógica fundamental. Eso queremos y eso queremos trabajar estas universidades ese día y a partir de ese día, a lo largo de todo este tiempo, con todas las cosas que vamos a hacer. Recordar que quienes fueron perseguidos y perseguidas y desaparecidos defendían la educación pública y los derechos de los trabajadores y que en ese sentido esto no es solo un acto de homenaje, sino que es una forma de reafirmar el compromiso de la universidad con la democracia, la justicia social y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Las trayectorias de Isauro y de Marina nos recuerdan que la educación puede también ser, y eso es lo que creo que también es el objetivo de estas jornadas académicas, un espacio de resistencia, de organización y de construcción de futuros posibles para sacar también del desaliento a toda esta docencia universitaria, a todos estos estudiantes, graduados y no docentes que hoy este contexto les devuelve un futuro tan incierto. Esto se inscribe en otro lugar y lo estamos haciendo desde el Forevi, las mujeres comprometidas, junto a muchos hombres, a muchos estudiantes y docentes que el 13 van a estar en la Universidad Nacional de Tucumán debatiendo, escuchándose y construyendo futuro, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Un trabajo colectivo. Gracias, Mercedes. Liliana. Sí, muchas gracias. Continuando con la exposición que recién nos presentaba Mercedes, contarles que estas jornadas académicas del Norte Grande, como bien decía recién Mercedes, se van a realizar el 13 de marzo en la Universidad Nacional de Tucumán y son estas jornadas coorganizadas por la Universidad Nacional de Tucumán, de Salta, Jujuy, La Rioja, Chilecito, San Juan, Misiones, Santiago del Estero y Catamarca. Universidades todas que conforman el Consorcio de Universidades Orcomolle, con el cual venimos realizando de forma sistemática distintas actividades. Desde el CEPRES-NOA del Foro de Rectoras y Vicerrectoras también, como mínimo anualmente, hacemos una actividad conjunta, focalizada desde la perspectiva de género, y este año estas jornadas, como muy bien describió Mercedes, se centran fundamentalmente en juntarnos en estos conversatorios a pensar el oficio de la docencia universitaria en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina. Es así que en un contexto atravesado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y políticas, entendemos que estos espacios de encuentro permiten reflexionar y reflexionarnos sobre nuestras prácticas, sobre los sentidos del conocimiento
y fundamentalmente sobre el fuerte compromiso social de la educación superior. En particular, las universidades del Norte Grande encontramos en estos ámbitos de intercambio que nos resultan fundamentales para poder visibilizar las especificidades regionales, enriquecer las perspectivas pedagógicas y reafirmar el papel de las universidades públicas como espacio de producción de conocimiento, inclusión educativa y defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos. Que esto se organice particularmente desde el FOREVI, el Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Universidades Públicas de la Argentina, enfatiza y queremos enfatizar que este liderazgo colectivo expresa el creciente protagonismo de las mujeres en la conducción universitaria y queremos con ello también reafirmar el compromiso con la construcción de instituciones más democráticas, inclusivas y sensibles a las desigualdades. Que estas iniciativas surjan desde este espacio institucional no solo fortalece la agenda académica, sino que también entendemos que contribuye a consolidar una mirada federal con perspectiva de género y profundamente comprometida con el presente y con el futuro de las universidades públicas en nuestro país. Estamos buscando con esta actividad contribuir y aportar por una universidad más reflexiva, más comprometida con su tiempo histórico y más cercana a las necesidades de nuestra sociedad, sin olvidar, como muy bien lo plantearon quienes expusieron antes y recién Mercedes, que este presente y este futuro está anclado en un pasado y la necesidad de tener memoria histórica. Por eso para nosotros estas dos figuras a las que hacía mención recién Mercedes se convierten en faro para pensarnos y repensarnos, la figura de Isauro Arancibia y de Marina Vilte. En particular, desde la Universidad Nacional de Jujuy, recuperamos ahora y siempre la siempre presente figura de Marina Vilte, quien ocupa un lugar central en la historia de la defensa de la educación pública de nuestro país. Queremos contarles quién es Marina Vilte. Marina Vilte es una jujeña, una maestra rural que nació en 1938 y es una de las principales referentes sindicales del magisterio argentino. En la década de 1970, ella llegó a ser secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, por eso la Escuela de la CETERA lleva su nombre. Organización esta que fue fundada en 1973 y que buscaba articular las luchas docentes en todo el país en defensa de la escuela pública, la democratización del sistema educativo y mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la educación. El siempre presente compromiso de Marina Vilte se expresó y se expresa en un contexto político marcado por fuertes conflictos políticos, sociales y educativos. Durante los años previos al golpe cívico-militar eclesiástico de 1976, Marina Vilte impulsó la organización sindical docente y defendió la idea de que la educación era un derecho social y una herramienta de emancipación colectiva. Tras el golpe cívico-militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976, que como ya se dijo, este año se cumplen 50 años, ella fue perseguida por su militancia en defensa de los derechos de los y los trabajadores de la educación en nuestro país. El 31 de diciembre de ese año, de 1976, ella fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires y permanece hasta el día de hoy desaparecida, convirtiéndose en una de las docentes víctimas del terrorismo de Estado durante
esa última dictadura en la Argentina. La siempre presente Marina Vilte sintetiza varias dimensiones de la lucha educativa en Argentina: la defensa de la educación pública, el compromiso político del magisterio y la idea de la docencia como práctica fundamentalmente vinculada a la justicia social. Su trayectoria también muestra cómo la organización colectiva de las y los trabajadores de la educación fue percibida por la dictadura como una amenaza, al punto que muchos docentes sindicalizados fueron perseguidos, encarcelados y o desaparecidos. Hoy, la figura de Marina Vilte mantiene una enorme vigencia. En un contexto donde se agudizan los debates sobre el financiamiento educativo, condiciones de trabajo docente en todos los niveles, que incluye, por supuesto, el universitario, el acceso igualitario al conocimiento y el rol social de las instituciones educativas, su legado nos interpela tanto a las escuelas como a las universidades. En el ámbito universitario, su memoria recuerda que la producción de conocimiento y la formación profesional no pueden desligarse del compromiso con la democracia, los derechos humanos y la ampliación de derechos a la educación. Evocar a Marina Vilte no es solo un ejercicio de memoria histórica, como muy bien señalaba Mercedes. Es también reconocer que la defensa de la educación pública ha sido fruto de luchas colectivas y muchas veces de sacrificios personales enormes, hasta dar literalmente la vida por ello. Su historia invita a pensar la educación en todos sus niveles como un espacio de construcción de ciudadanía crítica, igualdad social y democracia, valores que son fundamentales para el presente y el futuro de la educación argentina. Para terminar, desde el norte grande de la Argentina, queremos compartir algunas de las coplas que escribió Marina Vilte, una maestra rural de esta parte del territorio argentino, donde la copla dice lo que sentimos. Una luchadora de la Argentina que en sus coplas nos invita a pensar la educación. Marina Vilte dice, porque su voz no se cayó nunca: soy copla que anda en el viento, no me pueden encerrar, porque donde haya una escuela, ahí vuelvo a cantar. Maestra de campo soy, con guardapolvo y esperanza, y si el pueblo aprende a leer, nadie le roba la palabra. Traigo tiza en el bolsillo y en el alma rebeldía, porque enseñar a los pobres también es lucha y alegría. Dicen que soy copla y que la copla se va, pero si el pueblo la canta, nunca la podrán callar. Marina Vilte presente, ahora y siempre. Son 30.000, nunca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes y Liliana. Hermoso, vamos a estar sumamente atentos a todo lo que ocurra en el seminario que van a tener prontamente. Y esperamos las producciones, las actas y todo aquello que se logre construir en ese fecundo espacio. Le damos la bienvenida a Verónica Cruz, quien es la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y quien pudo venir en el lugar de Andrea Varela, que no podía acompañarnos hoy, así que le agradecemos mucho a Verónica su presencia. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y acá a Diego, que creo que es el único. Agradecer la organización y bueno, pedir disculpas también por este ingreso tardío. Como bien decía Ana, estoy aquí en representación de nuestra vicepresidenta Andrea Varela, o vicerrectora dirían en otras universidades. Nosotros tenemos presidente y vicepresidente.
Y bueno, nada, la llegada tarde se debe a que también tenía un compromiso acá con los estudiantes ingresantes de mi propia facultad, que tenemos en el marco de la propuesta del ingreso todo un bloque donde trabajamos la perspectiva de derechos humanos y bueno, justo me tocaba hoy hasta recién que pude terminar esa tarea, por eso me ven acá también en una oficina que generosamente me prestaron las compañeras, para compartir un poquito, una intervención, también saludar, bueno, ahí estaba escuchando lo que traían las compañeras de Tucumán, bueno, todo el ejercicio de memoria colectiva, el desafío que tenemos también en San Juan de cara al Congreso de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y, por supuesto, valorar muchísimo el trabajo que vienen haciendo todas ustedes desde el foro de rectoras y vicerrectoras, en vinculación con la agenda de derechos humanos en sentido amplio, podríamos decir, ¿no? Con un fuerte eje en la agenda de género, pero en este caso también la posibilidad de compartir una conversación, un diálogo, una escucha atenta en relación a, bueno, cómo pensamos esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, en cada una de nuestras universidades y contarles así como muy brevemente, ustedes saben, la Universidad de La Plata tiene una larga trayectoria de resistencia, de lucha y de trabajo en el campo de los derechos humanos que me excede a mí, la excede a Andrea, digamos, en nuestros periodos y responsabilidades de gestión, si bien nosotras impulsamos fuertemente estas políticas, es un proceso que se ha ido construyendo desde abajo y desde un momento muy temprano, casi diría incluso durante el propio proceso dictatorial. Y en nuestro caso contarles que, por supuesto, cae en mi secretaría, resulta en mi secretaría la responsabilidad primaria de pensar las actividades a desarrollar a lo largo de todo este año, y en ese marco nos dimos una estrategia, en principio, de colectivizar y transversalizar la agenda de derechos humanos. Nos parece que es un momento donde tenemos que estar como muy abiertas y también estar convidando a que otras secretarías, prosecretarías, áreas institucionales también se involucren en la organización de las actividades. Pensamos ahí, justamente también nuestra universidad tiene un saldo a la actualidad de más o menos 800 personas detenidas, desaparecidas y asesinadas a manos de la dictadura militar e incluso desde un tiempo antes. Nosotras ahí ponemos un eje fuerte en la reconstrucción de la verdad histórica en el año 1974, cuando se producen los asesinatos de Achem y Miguel, dos compañeros del gremio no docente, que uno de ellos tenía además responsabilidad como funcionario de la universidad, el 8 de octubre del año 74, y de allí un proceso con continuidad y con recrudecimiento de esa violencia genocida durante todos los años de la dictadura, hasta la reapertura democrática, y luego al interior de nuestra propia universidad, el año 86, con la Asamblea de normalización y de allí en adelante toda la reconstrucción del tejido social y de la comunidad universitaria, que venimos haciendo con algo que también en la red de derechos humanos y en el sistema universitario se conoce mucho de nuestro trabajo en vinculación con la reparación de legajos, que es una reparación documental, pero que tiene un profundo valor simbólico para nosotras y que también tratamos todo el tiempo. Bueno, acá también está Ana de la Universidad Pedagógica, que también es mi segunda casa, porque ahí tengo un desarrollo desde hace varios años en una de las carreras de especialización, pero digo, quienes vienen del campo pedagógico saben la importancia sustantiva que en este tiempo histórico cobra el trabajo en vinculación con la transmisión o con el trabajo intergeneracional, digo, ¿no? Entonces nosotras decidimos poner un eje fuerte ahí en la tarea de reparación de legajos que hacemos. O sea, no es un trabajo solamente de reparación documental, sino que ponemos mucho el eje en lo que simbólicamente eso produce para quienes son familiares, allegados, compañeros de militancia de esas personas detenidas, desaparecidas o asesinadas, pero también como horizonte de sentidos para el presente, ¿no? Es una universidad enorme, plural, heterogénea, donde hay mucho debate político, y ahí nos parece que siempre es importante volver sobre esos principios articulados también con los principios reformistas,
para no perder el norte, digamos, ¿no? En tiempos tan complicados como estos. Entonces, digo, ahí hay como un desafío que de esa política de reparación, durante 2 años estuvimos trabajando una muestra de memoria, universidad y democracia a propósito de la conmemoración de los 40 años de la democracia, y trabajando también mucho la reconstrucción de las memorias locales, en esto de pensar que La Plata y la región, tanto en el sector obrero como en el sector estudiantil, es un territorio arrasado por la violencia genocida, con saldos tremendos de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas, con estadísticas muy amplias cuando miramos las estadísticas de todo nuestro país. Entonces, bueno, ahí hay también un deber de ejercer la memoria y una responsabilidad ética en ese punto. Así que bueno, la muestra que la construimos con los pibes y las pibas, o sea, con voces de universitarios y universitarias de ingresantes de distintas disciplinas, tiene la potencia de ser una muestra que tiene color, que tiene contrapuntos y que tiene también un posicionamiento político construido colectivamente en relación a el ejercicio de la memoria colectiva, poniendo el eje en las memorias de lucha, ¿no? Ustedes recién nombraban a Isauro Arancibia y a Marina Vilte. Bueno, claramente lo que nos interesa es ese legado de recuperar esos proyectos y esos sueños que quedaron truncos en esa generación desaparecida, y pensar cómo anudar ese legado con las deudas de la democracia, ¿no? Un poco, digo, el eje para recorrer con la muestra en un sentido profundamente pedagógico y dirigida a los estudiantes secundarios y universitarios. Eso por un lado, digo, porque tengo unos minutitos para exponer y compartirles eso, y después, de cara a este año 2026, dadas las dimensiones enormes de nuestra universidad, lo que hicimos fue pensar un programa especial que va a durar todo el año, anudando algunos acontecimientos que para nosotras tienen un hilo conductor en la significación de estas violencias, en vinculación con los 50 años del golpe, por supuesto, los 50 años de Noche de los Lápices, que también la Universidad de La Plata y la ciudad de La Plata tiene un fuerte impacto en esa conmemoración, los 60 años de la Noche de los Bastones Largos, y también los 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que se dan en un momento, en el año 2006, donde se abren los juicios por delitos de lesa humanidad. Si bien su desaparición se produce en democracia, hay un vínculo ahí directo con el pasado reciente, y un poco en esa línea lo que pensamos es un acto institucional que vamos a compartir el 19 de marzo, ahora en unos poquitos días, donde toda la comunidad universitaria nos estamos construyendo un consenso que reedite algo así como el consenso democrático, podríamos decir, en vinculación de cómo queremos construir la memoria colectiva de estas 5 décadas, ¿no? Digamos, por un lado, puntualizando en la historia ese intento recurrente de cercenar el pensamiento crítico, de cercenar lo que la universidad produce en términos de comunidades de aprendizaje, de enseñanza, bueno, ejerciendo ahí la memoria de lo que Onganiato en el 66 pretendía al proponerse depurar la academia, y el atentado hacia la autonomía, digamos, mediante la violencia, como ahí hay un correlato con lo que sucede 10 años después con el golpe del 76, y poder pronunciarnos públicamente y de cara a la sociedad, digamos, ¿no? Pensamos una conmemoración de la Universidad de puertas abiertas, no con un evento académico para nosotros mismos, y que tenga múltiples expresiones culturales, literarias, políticas, por supuesto, y también ahí articulando con esto que les decía del secuestro y exterminio de estudiantes secundarios durante la Noche de los Lápices, pudiendo también compartir una narrativa en relación a lo que el intento de militarizar la vida académica mediante la represión generó, y el intento de lo que la dictadura se propuso, digamos, ¿no? En relación a pensar que el golpe no fue solo represivo, sino que vino para instalar un proyecto neoliberal que avanzó sobre la matriz productiva nacional, sobre la soberanía, que prioriza la especulación financiera y que pone en tensión la democracia o las deudas o las promesas no cumplidas de la democracia, podríamos decir.
Bueno, por supuesto, situando también una lectura del presente y una fuerte preocupación por esas transformaciones regresivas en materia de las conquistas populares que nos vuelven, de alguna manera, a esa matriz del año 76, en vinculación, por ejemplo, con la deuda externa que disciplina al Estado, con los mecanismos de despojo y de precarización de la vida, con la preeminencia que se da al sector financiero en detrimento de las protecciones sociales y de la construcción de un Estado social más fuerte, y por supuesto en ese marco todo el enfrentamiento con la universidad, digamos, ¿no? Cómo frente a ese escenario, recreando el nunca más y el consenso y los principios democráticos, podemos instalar desde ahí una reivindicación fuerte por la plena vigencia de los derechos humanos, articulados a la educación pública, por la memoria colectiva para combatir, bueno, el negacionismo, los discursos de odio, las expresiones de autoritarismo, y de alguna manera es reponer el proyecto social de país que soñaron los 30.000, ¿no? También nos interesa poder recuperar esas luchas y ese legado del movimiento de derechos humanos que nos nuclean o nos encuentran en estos 50 años con una lucha muy fuerte al sistema universitario por la plena vigencia o puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente. Y un poco, digamos, como en esta, dicho muy esquemáticamente, en esta línea de análisis, lo que también consensuamos fueron algunas decisiones políticas desde la presidencia de la universidad en vinculación con definir el lema a 50 años del golpe, democracia y educación pública siempre. Ahí hay una resolución de la presidencia de la universidad que establece que en toda la papelería oficial haya un pie de página que lleve esta leyenda y, por supuesto, fortalecer ahí la universidad pública gratuita y de calidad, siempre al servicio del pueblo, que nos parece que es inescindible de, bueno, de esta conmemoración y de poder articular también qué proyecto de universidad para qué proyecto de país, digamos, ¿no? Un poco por ahí, capaz que fui como muy sintética, pero en esa línea estamos pensando y reflexionando, insisto, no son reflexiones individuales, sino colectivas, tienen detrás mucha discusión, un enorme trabajo en relación a no jerarquizar las memorias, cómo ser cuidadosas con esa reconstrucción, cómo hacerlo de la mano del movimiento de derechos humanos y siendo parte integrantes de ese movimiento de nuestras construcciones al interior de la universidad y, por supuesto, teniendo así como una especial empatía con los sectores sociales que hoy la están pasando verdaderamente muy mal y una fuerte convicción en relación a poder visibilizar y denunciar la profundización de la desigualdad y de la violencia como expresiones que, bueno, que tensionan y erosionan la convivencia democrática, ¿no? Así que por ahí estamos trabajando, tanto la agenda de género como la agenda en vinculación con los derechos de las personas con discapacidad, como la agenda que tiende a garantizar los derechos, el derecho a la educación de las personas en contextos de encierro, los derechos de las infancias y juventudes, las preocupaciones y la agenda vinculada también a trabajar en el campo de la salud mental y, por supuesto, lo específico de memoria y reparación, pero lo pensamos como todo un núcleo de significación que tiene que ser potenciado en esta conmemoración de los 50 años y en esa clave de ubicar rupturas y continuidades y cómo esas persistencias o esas continuidades en diferentes planos de la vida social, bueno, demandan ahora más que nunca de un trabajo serio, riguroso y con una posición política de parte de la universidad pública, ¿no? Yo por ahí dejaría, y pido mil disculpas que no pude escuchar lo anterior, si queda grabado después puedo recorrerlo porque me parece también muy rico estas instancias de ponernos a dialogar y a conversar sobre lo que estamos haciendo, pensando, y bueno, y cómo poder avanzar, no sin dificultades, pero en esta lógica de disputa de sentidos por una universidad y por una sociedad un poco más justa, más igualitaria y con memoria, ¿no? Así que gracias. No, Verónica, muchísimas gracias a vos y obviamente esto queda registrado, queda grabado y es uno de los materiales
que vamos a poner a disposición de todos. Espero que lo podamos alojar en un sitio del Forevi en donde podamos confluir con una cantidad de producciones, materiales, trabajos que nos permitan la transmisión intergeneracional de una experiencia que necesitamos sea resignificada. Le damos la palabra y nos vamos a la Patagonia con Andrea Tapia, vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias, Ana, gracias por presentarme. La verdad es que es una fecha especial y a mí me toca particularmente, entonces yo escribí más que relatar para no irme y para no emocionarme, porque realmente siento que a veces se nos quiebra la voz, nos flaquean las piernas. Yo entré a la universidad a los 10 años, al al bachillerato de Bellas Artes, en plena, o sea, al inicio de la dictadura, así que pueden sacar los años, en un edificio de 3 niveles, y mi papá se tenía que ir, se fue en septiembre del 76 porque él estaba en el CONET, en el Consejo Nacional de Educación Técnica, y era el responsable del desarrollo del programa de alfabetización para adultos a través de oficios. Entonces, cuando uno dice y se cruza con gente que dice, bueno, esto no pasó, o se oculta, o lo deja como si fuese una cosa del siglo pasado, que fue el siglo pasado, a mí me tiembla la voz y me dio como que toda la fuerza que puedo tener para, que ustedes me conocen y saben cómo soy, es como que me flaquean las piernas y bueno, y me cuesta hablar. Entonces yo preparé unas palabras porque en realidad lo que les quería contar es que nosotros somos una universidad bastante nueva, entonces nosotros somos del 2010, es una universidad que nace con un montón, o sea, con una construcción desde su estatuto de reconocimiento, no solamente a la memoria, sino a la perspectiva de género y a las políticas de género. Por eso también quise relacionar este día, lo que estamos conmemorando, con el 8M. Es decir, no solamente compartir con ustedes este libro que se presentó el año pasado, de Mujeres en la Dictadura, y contarles un poco el derrotero, sino contarles que a 50 años del golpe, quienes armaron esta universidad, quienes estuvieron con el proyecto y empezaron en una pequeña habitación, fueron 3 personas que algunas de ellas estuvo presas y otras estuvieron exiliadas. Es decir, que fueron mentes que pese a todo mantuvieron la ilusión de que la educación era aquello que nos iba a poder transformar como sociedad, ¿no? Me refiero a Juan Carlos del Bello, Pablo Bojoslawski y Roberto Cosul, que son, y Eduardo Muchigni, que son los fundantes de esta universidad, de este proyecto de universidad. Es un honor para mí, como vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro, presentar en este foro una obra que no solo es un libro, sino un acto de reparación histórica y un ejercicio de memoria. Queremos compartir con ustedes y conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el 8M, los resultados de un trabajo colectivo que nos interpela profundamente como institución educativa y como sociedad. Este proyecto se llama Mujeres y Dictadura, la recuperación del pasado reciente en la provincia de Río Negro. Esta obra, que ha contado con el apoyo fundamental de la Secretaría de Extensión y de la Secretaría de Investigación, la editorial de la universidad, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de nuestra universidad, el Ministerio de Educación y la Asociación de Familiares de Desaparecidos de la provincia de Río Negro. Esta obra tuvo la necesidad de recuperar y visibilizar la memoria de este periodo y con una visión feminista. Se hacía necesario, a partir de reconocer en las aulas de la Universidad Nacional de Río Negro ese silencio respetuoso que impone la academia ante temas tan dolorosos.
Pero una tarde, mientras la historiadora Pilar Pérez desglosaba la sistematicidad del terrorismo de Estado en la Patagonia, una grieta se abrió en el discurso. Una alumna, una mujer que había atravesado los años 70 con la urgencia de la crianza a cuestas, interrumpió la lección con una frase que todavía resuena, como un eco incómodo. Usted podrá contar todo eso, pero yo viví ese periodo, ya tenía mis hijos y nunca sentí miedo ni dejé de hacer mis cosas. Ese choque de temporalidades, la verdad histórica frente a la vivencia anestesiada, es el punto de partida de un viaje necesario, el proyecto interinstitucional Mujeres y Dictadura, gestado en el 2017. En ese año nosotros también aprobamos nuestro protocolo de violencia de género y nuestro plan de igualdad. No nació para clausurar el pasado en un estante de biblioteca, sino para desenterrar las raíces de una sociedad que en muchos sectores habitó la normalidad mientras el vecino desaparecía. En el sur, el terror no fue un trueno lejano de Buenos Aires, fue un fenómeno capilar, vecinal y con marcas de género que apenas estamos empezando a nombrar. La memoria no es un fósil, es un organismo vivo. Frente a la concepción del archivo como un depósito de papeles amarillentos, la narrativa de este proyecto abraza la metáfora de la escritora Marta Dillon. La memoria no es una pieza estática, es una fuerza que exige una hidratación constante, una labor de riego que transforma el dato en conciencia. A veces pienso la memoria como una enredadera que crece y se extiende sobre otras superficies. Árboles, paredes, alambrados. De un brazo sale otro, y de ese otro. Los rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de mono a la rama. Su raíz ya no se ve. La prueba de su potencia está en el vigor de sus tallos, el volumen de los nudos, las corolas de las flores. Esta perspectiva rizomática redefine la función de los archivos históricos en Río Negro. El repositorio audiovisual y el webdoc creados por el equipo no son monumentos al dolor, sino organismos que demandan una mirada activa. La memoria aquí se entiende como un proceso de expansión donde cada testimonio, desde el de la militante hasta el de la mujer que simplemente estaba ahí, añade una hoja nueva a una trama que se niega a ser sepultada. El archivo deja de ser almacenamiento para convertirse en vida que late y se aferra al presente. El proyecto es un compromiso con el territorio. Mujeres y Dictaduras no nació en un escritorio aislado, sino como un proyecto de extensión universitaria en el año 2017, entendiendo que la universidad debe garantizar prácticas de intervención en el territorio. Fue un trabajo coral e interinstitucional, donde dialogaron saberes de la Universidad Nacional de Río Negro, el Archivo Provincial de la Memoria, el Ministerio de Educación y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro. El objetivo fue claro: contribuir a la reconstrucción de la historia regional reciente desde una perspectiva feminista. Durante años los estudios sobre la dictadura ubicaron a las mujeres en roles secundarios o subordinados como familiares de. En cambio, se puede decir que la violencia fue sexuada, y este libro viene a romper la ceguera del género. Durante décadas, la historia oficial fue medio ciega ante lo que sucedía dentro de los centros de detención. A las mujeres se las narró en un segundo plano, como familiares de o acompañantes de la épica masculina. El proyecto Mujeres y Dictaduras recupera la memoria generalizada para denunciar que la represión tuvo un carácter marcadamente sexuado. No se trató de excesos individuales de los guardias. A partir de un cambio de paradigma en el 2010, la justicia y la academia empezaron a reconocer la violencia sexual en los centros clandestinos como una herramienta sistemática de tortura y violación de derechos humanos. Se buscaba disciplinar no solo a la militancia política, sino a la mujer, pudiendo recordar las palabras de Rita Segato en una conferencia con motivo del honoris causa, donde ella define que el hombre debe imponerse violentamente para cumplir con su rol de predominancia, ya que la mujer que militaba se atrevía a romper con el mandato tradicional de domesticidad. Reconocer estas marcas específicas en los cuerpos es vital para entender la profundidad del daño infligido a la identidad feminista rionegrina.
Este proyecto rompe con ese silencio para reconocerlas como sujetos políticos activos, rescatando la vivencia de 19 mujeres rionegrinas que padecieron la violencia sistemática del Estado. Y las quiero nombrar, son 19, no es mucho. Marta Borda y su capítulo Educación y Ciencia para el Cambio del Mundo. María Nomé Bringer, Migrar para Vivir. Marta Bronstein, una maestra y médica que se enamoró de la Patagonia. María Teresa Causa, ser científica en tiempos de dictadura. Cristina Ceboli, toda una vida comprometida con la militancia. Estela Delf, un recorrido de vida de la ciudad a la montaña. Mirta Díaz, la militancia como estilo de vida. Gladys Elvira, el compromiso militante por los derechos humanos como guía. Noemí Fiorito de la Brune, el trabajo colectivo por los derechos humanos en la región. Celia Lini, alegría para poder avanzar. Georgina Mader, rebelde con causa. Nilda Nervi, la rebeldía intacta pese a todo. Beatriz Padín, el Bariloche sí pasaron cosas. En Bariloche sí pasaron cosas. Vilma Real, si las mujeres avanzamos, avanza el mundo. Nora Rivera, memoria para contar lo que pasó. Marta Rodríguez, la dictadura vivida en Villa Cartón. Élida Cifuentes, el compromiso a cada paso. Gloria Sorati, seguir viviendo. Estas mujeres son las fuentes que nos recuerdan que la Patagonia no fue ajena al horror. Río Negro fue zonificada por las Fuerzas Armadas para la llamada lucha antisubversiva, identificando lugares de detención ilegal como la Comisaría 24 de Chipoleti o la Escuela de Cadetes en Vierna. Se contabilizan al menos 75 personas desaparecidas o asesinadas vinculadas a nuestra provincia entre 1973 y 1983. Pero el libro también nos obliga a mirar las zonas grises, como bien señala Pilar Pérez en uno de los capítulos. Debemos indagar cómo el terror se filtró en el tejido social, en los clubes, en los barrios y las escuelas, buscando generar consenso o indiferencia. No podemos olvidar que junto a la represión existieron estrategias como la gendarmería infantil o políticas de censura que contaron con la colaboración de sectores civiles. Como vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro, me enorgullece decir que este proyecto no termina en el papel. El trabajo ha derivado en la creación de un archivo audiovisual entregado al Archivo Provincial de la Memoria y en un webdoc interactivo para fomentar el diálogo intergeneracional. Presentar este libro este día entre ustedes, rectoras y vicerrectoras, es reafirmar que la universidad pública es un pilar fundamental para sostener los procesos de memoria, verdad y justicia. No solo producimos conocimiento, custodiamos la palabra de quienes fueron silenciadas y transformamos el dolor en una herramienta de conciencia crítica para nuestras y nuestros estudiantes. Que este libro sea, como La Enredadera, un recordatorio de que la memoria siempre encuentra por dónde crecer, incluso sobre los muros más altos. Debo agradecer a la figura de Mariana Rulli y a todo el equipo que trabajó durante 5 años para que este libro y los cortos dieran a la luz. Y están disponibles para que las generaciones más jóvenes puedan reconstruir sus propias historias y la historia colectiva de esta provincia. Como yo les dije al principio, yo soy placense, soy de la Universidad Nacional de La Plata, y en el 2013 me trasladé a esta provincia a formar parte de este nuevo proyecto, y la verdad que presentar este libro y decirles que está a disposición, se puede leer online, es un trabajo grandioso que por fortuna pudo poner en papel y en videos el relato de estas 19 mujeres que hacen su vida cotidiana como cualquiera de nosotras, pero que tienen una entereza y un bagaje para compartir y para difundir, que nosotros como universitarias, estando en la universidad como docentes, tenemos el deber de hacer visible, ¿no? Y de hacer entendible para los jóvenes lo que fue la dictadura y lo que fueron las mujeres en esa dictadura. Así que bueno, les agradezco un montón el espacio
y creo que he sido breve. Por los tiempos que tenemos son 19:55 y teníamos tiempo hasta las 8. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Hermoso el trabajo y hermosa la presentación. Vamos a volver al año 79 y al año 86 en unas fotos que acompañaban la presentación de Maru. Diego, si las podemos pasar. Y mientras las pasamos, decirles que, bueno, solo las mujeres podemos a estas horas, en nuestra obstinación por el trabajo invisible, seguir poniendo y generando condiciones para que esa transmisión intergeneracional que tanto deseamos que ocurra, efectivamente se pueda realizar. Bueno, un poco ahí, justamente la primera imagen tiene que ver, ahí está la de las cadenas, está dada vuelta. En esta primera imagen lo que tenemos es justamente la huelga que se hizo en la escalinata de la Basílica de Luján. Y luego es muy interesante poder ver todas las adiciones que hubo, ¿no? Digo, no solo, como decía hace un rato, la de la fuga, remarcando esto que lo que implicaba el cierre de la universidad. eh, no sé si podemos avanzar un poquito con las adhesiones. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con figuras señeras, digo, ahí está digo, uno de los primeros nombres que me resaltó fue el de Klimovsky, pero hay 2000 firmas, está la firma de Borges, digo, en cuanto al aspecto de la parte educativa, eh, también de la política, también de la cultura, y creo que en esos momentos eh, eran contextos muy difíciles para levantar la voz, pero sin embargo, muchísimos de estos, digo, hay otras donde aparece la figura de políticos, de Alfonsín, de Costas, etcétera, etcétera. Digo, levantar la voz en esos momentos. Y hay algo que quienes visitaron en esa huelga de hambre en la basílica, uno de ellos fue Gieco. De allí que La cultura en la sonrisa es la canción que él hizo pensando justamente en la Universidad de Luján. ¿Sí? Este, bueno, luego lo hemos reconocido ya a Gieco en nuestra universidad, nos ha visitado y demás. Digo, un poco era para mostrar, ¿no? Creo que la imagen no sé, está dada vuelta, yo no sé cómo, ahí está, eh, que es justamente la, las cadenas puestas en lo que yo les decía, la tranquera, ¿no? Lamentablemente el fotógrafo, digo, si nos ponemos de costadito, vamos a verla, no pudo, o no sacó, mejor dicho, el cartel que dice Universidad Nacional de Luján. Te agradezco, Ana. Ahí está, volvé un cachito con los carnés. Esa. Fíjense en ustedes el símbolo, o mejor dicho, la imagen que representaba en el carnet estudiantil la UNLU, ¿no? El obrero y el puño en alto, creo que eso fue lo que incomodó al régimen. Pero bueno, gracias Ana por visualizar. El error fue mío de no haberles pasado a ustedes en todo caso la presentación, pero bueno, ya aprenderemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Me quedé ahí un poco impactada, si bien ya lo había conversado con Nora, el- la presentación de Mercedes, de
de Liliana, digo, cómo han logrado desde el punto académico lograr incorporar este tema de la memoria, porque como bien lo dijeron, tanto Mercedes, Liliana, Andrea, digo todos, la memoria no es cosa del pasado, ¿no? Es el presente, es el hoy y es la construcción que debemos continuar hacia adelante. Tenemos que incluir en el Forevi las agendas, los materiales, las cuestiones que distintas instituciones, distintas universidades van construyendo, el plan anual que presentó Verónica, ir poniendo en la agenda aquellas instancias que se transmiten, lo que produzca el seminario de las universidades del Norte Grande. Me parece que tenemos una red y para eso la hicimos, para poder fortalecernos, para poder potenciarnos, para poder lograr que estudiantes que residen en lugares muy distintos sepan que esto es un país y que es un país grande. Buenísimo. Bueno, Ana, chicas, un muy, millón de muy gracias. agradecida. Un millón de gracias por la oportunidad que nos diste a todas, ¿sí? En esta Muchas jornada gracias, virtual Ana. de la Excelente. UNIDE. Gracias. Gracias. Excelente gracias. actividad y muy Gracias, Ana. necesaria. Así es. Abrazo a la Abrazo. UNICA y Gracias a todas. felicitaciones. Abrazo. Chau, Felicidades, chau. Abrazo gracias. a todas. Chau, chau. Chao, gente. Buen fin de Nos vemos en semana. La Gracias. Pampa. En La Pampa, Nos sí. vemos, nos vemos en Nos vemos. Tucumán primero, las del norte, En Tucumán y después en La Pampa. También las del norte, que me hubiera gustado ir, Así es. Mercedes, pero no puedo. Abrazo inmenso. Chao. Abrazo. María Eva, todos Chau, en La chau. Pampa Chau, chau. ahora, ¿eh? Nos vemos en La Nos vemos. Pampa. Sí. Todos a La Pampa. Chau, chau. Chao, María muchísimas Eva. gracias.